Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 12 de su podcast Sembrando Futuro. Les acompaña Kenny Cibrián. Esta vez estamos hablando en la sección de la entrevista acerca de la extensión del régimen de excepción. Y para ello contamos con la participación de Henry Fino, quien es el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. Bienvenido, Henry. Gracias, buenas noches a todas y a todos nuestro radio escucha. Les agradezco la invitación, me siento muy cómodo de nuevo en este programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, licenciado. Y para entrar en contexto, escucharemos la siguiente cápsula introductoria. Círculo vicioso. Cuando una oligarquía política, social o económica se impone sobre una mayoría de la población, centraliza el poder, controla las instituciones y las utiliza en su beneficio, crea pobreza y desigualdad, sembrando así las semillas de la violencia delictiva. Ante la marginación y la falta de oportunidades, se desata un proceso de resistencia que puede ser político, de huida vía migración o delictivo. La respuesta violenta del Estado puede aminorar la violencia delictiva durante un tiempo, al igual que la represión de las manifestaciones pacíficas en favor de derechos sociales puede lograr que cesen. Sin embargo, si la violencia estructural se mantiene, muy pronto resurge la protesta de unos y la violencia de otros. Aumentar penas y militarizar la seguridad pública puede parecer solución. Pero si la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades y la desigualdad persisten, solo se perpetúa la cultura de la violencia. En este contexto, la única paz posible es la del destierro, el encierro o el entierro. El autoritarismo y la violencia constituyen una tentación muy fuerte en una sociedad en la que las instituciones funcionan únicamente para una pequeña proporción de la población, protegiendo los intereses de esa minoría frente a los derechos de la mayoría. Los regímenes autoritarios atacan siempre los derechos humanos, porque estos son universales. Atacan a la prensa, porque ésta puede descubrir sus intereses oligárquicos, cuando no corruptos. Atacan a los centros de pensamiento, porque no les gusta la crítica, y buscan convertir a la ciudadanía en una masa sumisa y silente. La violencia no es solo dar golpes, sino también impedir la posibilidad de hacer preguntas. Y por eso mismo, a los autoritarios les gusta la polarización. Al tener de su lado al ejército y la policía, así como la posibilidad de promulgar leyes represivas, emprenden una política de amenaza y desgaste contra quienes les contradicen. El autoritarismo conduce a la corrupción, la ignorancia y la violencia. Una funcionaria salvadoreña decía hace poco que escribir un libro de investigación sobre las pandillas podía convertirse en delito. Las medidas aplicadas a los privados de libertad han venido acompañadas de acusaciones de corrupción contra los administradores de las prisiones. Los encarcelamientos masivos sin garantías judiciales abren un camino de impunidad y brutalidad y muestran a los opositores el riesgo que corren si alzan demasiado la voz. Trabajar por la paz, el desarrollo inclusivo, el diálogo y la amistad social se convierte así en una tarea peligrosa, pero muy necesaria para evitar que la violencia de los autoritarios engendre violencias más ciegas y destructivas. Quienes trabajan por la paz y el desarrollo pertenecen al ámbito de la verdad humana. Y esa verdad, además de ofrecer siempre un plus de libertad,
termina a la larga imponiéndose en el corazón de las mayorías. Escuchábamos la cápsula y para iniciar con nuestro programa quisiera preguntarle, Henry, para las y los amigos que nos escuchan y que aún tengan alguna duda sobre qué es el régimen de excepción, quisiera arrancar como primera pregunta que nos definiera qué debemos entender por régimen de excepción. Claro. Bueno, el régimen de excepción, hay que mencionar, es una especie de protección que da la ley, en nuestro caso la Constitución de la República, al Estado por situaciones extraordinarias y que en un momento determinado el gobierno en su conjunto, no particularmente el Ejecutivo, sino que el gobierno en su conjunto, por esa situación extraordinaria, no sabe cómo actuar. ¿Ya? ¿Qué situaciones pudieran ser las extraordinarias que pudieran en un momento determinado dar la posibilidad de un régimen de excepción? Un huracán, un terremoto, una sequía, la invasión de otro estado a El Salvador. Son situaciones que el gobierno no puede controlar, pero además no puede prever. Entonces la ley le dice, mire, vamos a proteger el Estado dando la posibilidad que actúe de una forma extraordinaria, diferente, para que se consiga volver a la normalidad. ¿Ah? Por eso es que yo digo, mire, es una especie de protección para el Estado de El Salvador frente a situaciones extraordinarias. Esto está regulado en el artículo 29 de la Constitución, 29 y siguientes de la Constitución, ¿verdad? Y que en un momento determinado no es tampoco mentira decir que ha habido un abuso de esa situación. En la guerra vivimos durante, ¿qué? De los 12 años, quizás vivimos 10, 11 años con estado de excepción, ¿verdad? Como una situación, entendiendo como la guerra civil, una situación extraordinaria, ¿verdad? Entonces, el régimen de excepción es un mecanismo que la ley regula para que el Estado enfrente situaciones extraordinarias. Como, repito, un huracán, una sequía, un terremoto, ¿verdad? Entonces, da la ley esa posibilidad para intentar volver a la normalidad del funcionamiento de la vida del país. Eso pudiéramos nosotros considerar que es un estado. El estado de excepción, según la Constitución, tiene algunos derechos que se pueden suspender. El estado de excepción no suspende la Constitución de la República ni la vigencia de las leyes, no. Hay algunos derechos que los suspenden, ¿verdad? Como la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia y la morada. En un momento determinado amplía el término de la detención administrativa. Hay algunos derechos que la Constitución faculta a la Asamblea Legislativa suspender. En el inicio de la pandemia tuvimos un estado de excepción, ¿verdad? Que fue una cosa un poco extraña, especialmente porque todos estábamos encerrados, ¿verdad? ¿Qué derecho de asociación se pudo haber suspendido si todos estábamos en la casa, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos un estado de excepción al principio de la pandemia, ¿verdad? Este que estamos viviendo
según el decreto 333, se debió su aprobación al alza de los homicidios en aquel triste, lamentable y que no debe volverse a repetir fin de semana en el que murieron asesinadas 87 personas. Esa fue la motivación para que el Ejecutivo solicitara como situación extraordinaria la suspensión de ciertos derechos. Quiere decir que, y así lo dice los considerandos del decreto 337, que amerita la suspensión de ciertos derechos por esa alza, considerando que esa alza era una situación imprevisible, pero además que el gobierno no podía, ¿verdad? Entonces hemos transitado de lo que la ley dice a lo que concretamente en el 27 de marzo, si no recuerdo mal, se aprobó los primeros 30 días de suspensión de algunos derechos que todos y todas las ciudadanas de El Salvador tenemos. Gracias. También me surge la duda de qué implicaciones trae para la población la suspensión de los derechos y las garantías constitucionales que están reguladas en los artículos 7, el 12, inciso segundo, el 13, inciso segundo y 24, en relación a los artículos 131, ordinal 27 y artículo 29 de la Constitución de la República. Esto precisamente sacado del decreto 333 en su artículo 4. ¿Qué implicaciones trae la población la suspensión de estos derechos y garantías constitucionales? Es lo que sucede ahí en la Constitución. Se regula en la primera parte los derechos que todos los ciudadanos tenemos, ¿verdad? Entonces, en el artículo 7, es uno de los suspendidos, se regula el derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas, ¿verdad? Ese es el artículo 7. Pero también dice que esto no podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita por el hecho de no pertenecer a una asociación. Se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso y gremial. El decreto, fíjense, el decreto a mí me preocupa, porque ese mismo es el que se puso en vigencia. Miren, el decreto 333 no es específico, porque el decreto dice que se suspenden los derechos y garantías regulados en el artículo 7, pero el artículo 7 tiene varias cosas. Uno, el derecho a asociarse y a reunirse y sin armas, y dice que no podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros suspendemos el artículo 7, podemos hacer esta lectura. Uno, que no nos podemos asociar, que no nos podemos reunir. ¿Ah? Pero en el inciso segundo dice no podrá limitarse ni impedirse. Entonces, como está suspendido el artículo 7, quiere decir que sí me pueden limitar y sí me pueden impedir el ejercicio de cualquier actividad lícita, por no pertenecer a una nación. Y quiero decir que lamentablemente hay un defecto en la formulación del decreto, ¿ya? Entonces ahí tenemos un primer momento. En otro de los derechos dice que es el artículo 12, inciso segundo. La persona detenida debe de ser informada de manera inmediata. Esto, por el decreto, está suspendido. No pudiendo ser obligada a declarar, esto está suspendido. Quiere decir
que cualquiera de los detenidos, 20 o los que sean que a este jueves llevemos, puede ser obligado a declarar. ¿Por qué digo yo esto? Mire, lamentablemente la técnica legislativa que estamos utilizando en este momento en la Asamblea Legislativa es pobrísima. Y lo que genera es la imposibilidad de aplicaciones correctas. Imagínense, lleguemos a estos extremos, porque el decreto dice que está suspendido el artículo 12, inciso segundo. El artículo 12, inciso segundo, que es que la persona tiene derecho a ser informada inmediatamente y comprensible de sus derechos al momento de la detención. Perfecto, como está suspendido, a mí me detienen, no me dicen por qué, ni además me explican, pues nada. Pero inmediatamente el inciso dice, no pudiendo ser obligada a declarar. Eso está suspendido también. Entonces, si está suspendido eso, quiere decir que las autoridades de Fuerza Armada, que está participando tan activamente en esto, siendo inconstitucional, me puede obligar a declarar. Otra de las cosas que incluye el artículo 12, inciso segundo, es que se garantiza a todo detenido a la asistencia de un defensor. ¿Ya? Pero como está suspendido, por eso es que dentro del plazo que han dicho de 15 días, no se permite a los detenidos, o se les impide o se les retrasa la asistencia del defensor, ¿verdad? El otro artículo que está suspendido es el artículo 13, inciso segundo. ¿Qué dice este? La detención administrativa no excederá de 72 horas. Eso está suspendido entonces. Y dice, dentro de las cuales deberá consignarse el detenido a la orden del juez competente con las diligencias que hubiere practicado. Eso es lo que dice el inciso segundo del artículo 13. ¿Ya? Fíjense usted, ahí no dice hasta cuánto se puede ampliar la detención. Sin embargo, se ha dicho que esta detención, por otra norma, se puede ampliar hasta 15 días. ¿Qué es lo que pasa? Que los estándares internacionales demandan que la norma de suspensión, llámese decreto para nosotros, de estas garantías tiene que ser clara, específica, y que ésta se divulgue, ¿verdad? Quiere decir entonces que debió haber dicho que el periodo de la detención administrativa se ampliaba hasta, pero no lo dice por ninguna parte. ¿Ya? Entonces esa es una de las cosas que lamentablemente podemos considerar. Entonces volvamos al artículo 13, inciso segundo, que entonces ahí está suspendido que a un imputado, a una persona que se detiene, se le debe de informar las razones de su detención, y además está suspendido la asistencia letrada, la asistencia de abogado. ¿Ya? El otro derecho que está suspendido es el contenido en el artículo 24. La correspondencia de toda clase es inviolable. Quiere decir que ahora se puede violar la correspondencia. En el inciso segundo dice, se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones. Quiere decir entonces que al haberse suspendido el artículo 24, las garantías constitucionales contenidas en ese artículo, se pueden interferir e intervenir las comunicaciones. Entonces, esos son básicamente los derechos
están suspendidos, porque ya el artículo 131 ordinal 27º, el 27, lo que establece es la facultad de la Asamblea Legislativa en un momento determinado para suspender las garantías, ¿verdad? Entonces, eso básicamente son los derechos que en la actualidad están suspendidos. ¿Qué implica para la población? Pues fíjense ustedes, en ningún lugar aparece que la suspensión de los derechos estos mencionados da lugar a detenciones arbitrarias ni da lugar a violación de derechos humanos. No lo hay. Ningún régimen de excepción habilita al gobierno a actuar arbitrariamente, ni habilita a ningún gobierno a violar derechos humanos. Muchas gracias, Henry. También en el marco de esto último que usted mencionaba, me gustaría también que nos pudiera ilustrar. Ya nos mencionaba qué es el decreto de régimen de excepción, qué es lo que contempla, cuáles son los derechos y las garantías constitucionales que están suspendidas momentáneamente. Pero entonces, ¿qué acciones no contempla este decreto de régimen de excepción? Teniendo como base algo que nos hemos dado cuenta que ha estado sucediendo, sobre todo en comunidades, la inviolabilidad del domicilio, porque sí hemos escuchado casos en donde los policías llegan y exigen a las familias ingresar al domicilio, a revisar papeles, a revisar si tienen que estar legal, si esas personas tienen derecho legal para estar dentro de esos domicilios, para vivir ahí, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que ningún policía puede ingresar al domicilio de ninguna persona sin tener ninguna orden judicial. Sin embargo, sí he escuchado que esto está sucediendo en el marco del régimen de excepción. Solo una precisión antes. En el artículo 29, inciso segundo, que es donde se fundamenta la facultad para suspender, en el inciso segundo establece requisitos. Y esto dice que las garantías del artículo 12, que es esa que nosotros leíamos de la información al detenido y la asistencia de abogado, y el artículo 13, inciso segundo, el 12 de la ampliación del término de la detención y el 13 de la asistencia. Fíjense, en el inciso segundo dice que estos derechos contenidos en el artículo 12, inciso segundo, y 13, inciso segundo, los puede suspender el órgano legislativo con el voto favorable de las 3/4 partes. Hay una votación calificada, ¿verdad? Pero además ahí es donde dice que ese término de la detención no puede exceder de 15 días. Pero esto no significa que se debe de entender que automáticamente se amplía. No, el decreto debió haber dicho expresamente hasta cuántos días se amplía. No lo dijo, ¿verdad? Entonces pudo haber dicho, mire, y el término de la detención se ampliará a 10 días, a 12 días, a 5 días, pero no lo dice. Entonces en automático creen los policías, los soldados, que tienen 15 días, pero no es así. Pero ese es el problema de la técnica legislativa. Volvamos a lo que plantea la inviolabilidad de la morada. Fíjense ustedes, la inviolabilidad de la morada, hasta donde yo leo el decreto, no está suspendido. Quiere decir que en un momento determinado
yo me puedo negar a que alguien ingrese a mi casa. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, hemos leído el artículo 7, que es la libertad de asociación, el artículo 12, que es que a todo imputado se le debe de informar de su detención, ¿verdad? Y a contar con un defensor. El artículo 13, que es la detención administrativa en relación al artículo 29, que la amplía a 15 días, ¿verdad? Y el artículo 24, que en un momento determinado mencionábamos, que es la interceptación de la correspondencia, la interferencia de las comunicaciones. Yo, honestamente, no veo por ninguna parte que se faculte por el régimen de excepción a entrar sin orden judicial a las casas. No hay en esas disposiciones citadas y suspendidas el derecho a la inviolabilidad de la morada. Entonces, ¿cómo es posible que el procedimiento ordinario que se está siguiendo implica que sin orden judicial se pueda ingresar? Fíjese, esto de la inviolabilidad de la morada está contenido en el artículo 20. La morada es inviolable y solo podrá ingresarse a ella por consentimiento de la persona que la habita, por mandato judicial o por flagrante delito o peligro inminente de su perpetración o por grave riesgo de la persona. Eso dice el artículo 20, perfecto. Pero ninguna de las disposiciones que señala el artículo 29 faculta a suspender esa situación. Quiere decir que no está suspendido eso y yo me puedo negar, porque fíjense bien, si no hay una orden judicial, las autoridades solo pueden ingresar a mi casa siempre que yo les dé autorización. Obviamente, en el momento en el que vivimos, nadie, por el terror, la intimidación, la prepotencia, el autoritarismo a lo que nos han sometido, nadie se va a oponer a que la policía ingrese, a que la Fuerza Armada ingrese. Aunque sabemos, por lo que hemos leído, primero, que ese derecho nunca puede suspenderse, porque el artículo 29 no lo incluye. Y en este momento no está suspendida la inviolabilidad de la morada. Quiere decir que solo hay dos posibilidades para entrar a la casa, incluyendo en este momento, estamos con régimen de excepción. La policía y la Fuerza Armada solo pueden ingresar a mi casa por orden judicial, que lleven una orden judicial. Y segundo, pueden ingresar porque yo les dé permiso. Obviamente, insisto, que en las circunstancias en las que estamos viviendo, llega la policía, mire señor, permítame entrar. Pues claro, vea, ¿cómo que no, vea? ¿Ya? Entonces, esa es la situación en la que estamos viviendo. No hay ningún fundamento legal para que sin orden judicial ingresen en ese momento a las casas la policía y la Fuerza Armada. Según la cuenta de Twitter del presidente Bukele, hasta la fecha van más de 19,000 personas detenidas y la gran mayoría de estas, según lo señala él, son pandilleras. Teniendo en cuenta todo lo que ya existe un registro previo por parte de la policía sobre perfiles de pandilleros,
colaboradores, familiares de pandilleros, era necesario un régimen de excepción tras un repunte de violencia para llegar a darse esta gran cantidad de capturas? Bueno, para nosotros no. Bueno, primero hay que decir que un régimen de excepción no es, o sea, la delincuencia, venga de donde venga, no es una causa para un régimen de excepción. ¿Qué? Porque fíjense ustedes, yo les mencionaba que el régimen de excepción es por una situación extraordinaria, ¿verdad? No es una situación es que porque se le inventa. En algún momento se puede considerar que, pues sí, el artículo 29 dice graves perturbaciones del orden público. Sí, tal vez por ahí. Pero fíjense ustedes, hemos vivido en esta ola delincuencial durante quizás toda la vida institucional de El Salvador. El aumento en los homicidios puede generar, sí, efectivamente, una perturbación del orden. Pero fíjense ustedes, ¿no el señor presidente dice que el plan control territorial es exitosísimo? Entonces quiere decir que el gobierno del Estado de El Salvador tiene controlado todo el territorio nacional. Quiere decir que el aumento en los homicidios no es una perturbación, no es una cosa que pudiera el Estado no controlar. No dice que tiene ese plan control territorial exitoso. Pues debo decir que esas 87 personas a esta fecha siguen los homicidios en la más absoluta impunidad. Fíjense, es la causa para decretar el régimen de excepción. Perfecto. Esas 87 personas que fueron asesinadas, a este momento nadie ha llegado a una investigación que concluya que fueron asesinadas por las pandillas. Pero tampoco alguien dice que no, pues, o sea, no estoy diciendo que las pandillas son angelitos, no. Estamos hablando de un Estado de derecho, ¿verdad? Si yo le voy a imputar un delito a alguien, yo tengo que tener los mínimos elementos de participación de ese alguien en ese ilícito. Quiere decir entonces que de los 20 y tantos miles, ni uno solo detenidos hasta esta noche de jueves, ni uno solo ha sido imputado ante los tribunales por el asesinato de estas 87 personas. Ni ninguna de las pandillas, ninguna de las dos más fuertes, grandes o lo que sea de las pandillas en este país, se le ha atribuido los homicidios de estas 87 personas. Entonces, esa es la causa. Pero a este momento, esos 87 salvadoreños que lamentablemente fueron víctimas de la violencia y la delincuencia generalizada, están en la más absoluta impunidad. Entonces, esa es la causa para, yo creo que no es el alza en los homicidios la justificación, porque esa es obligación ordinaria del Estado, brindar la seguridad a la población. Es la obligación corriente, es la misión, una de las tantas misiones del gobierno de El Salvador, del Estado en su conjunto, brindar seguridad a la población. Entonces yo creo que no se justifica, pero además esa no es la solución. ¿Qué va a pasar cuando se quede sin vigencia, concluya el periodo de vigencia del régimen de excepción?
nos lo acaban de prorrogar, ¿verdad? Y ya vamos a ver que no hay causa constitucional para hacerlo. Pero bueno, ¿qué va a suceder? La gente tiene la sensación de que está viviendo más tranquila. Y sí, porque los pandilleros o están detenidos, muchos, o están escondidos otros, ¿verdad? Entonces en la colonia, en la comunidad, ya podemos transitar y todo. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿qué va a suceder cuando entren en vigencia de nuevo los derechos plenamente? Volveremos a la triste realidad de la incapacidad del gobierno de controlar la delincuencia y la violencia. La solución es un régimen de excepción. La solución es dictar una política criminal que contenga la prevención del delito y el combate. Porque aquí nadie en su sano juicio está defendiendo delincuentes. Todo aquel que haya cometido un delito debe de ser procesado y de comprobarse su participación y su responsabilidad, tiene que ser condenado. ¿Por qué? Porque ese es el Estado de Derecho. Y nadie está diciendo, mire, a ningún pandillero hay que procesar ni condenar. No, nadie. Aquí lo que estamos diciendo es que, mire, hay que seguir el debido proceso. ¿Por qué? Porque si nosotros violamos los derechos de cualquier imputado, entonces lo que está sucediendo no es justicia lo que se está administrando, sino que lo que se está teniendo es venganza. Entonces, el Estado se está comportando al violar la ley como cualquier otro delincuente. El que viola la ley es un delincuente. Y si el Estado la está violando al hacer todas estas detenciones arbitrarias, sencillamente se está comportando como un delincuente, ¿verdad? Entonces esa es una situación que creo que cada uno y cada una de nosotros debe de analizar. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación, el estado de seguridad es una sensación. Entonces yo siento que estoy más seguro. Ah, perfecto, ¿verdad? Pero esa sensación la estamos pagando muy cara. Violación sistemática de derechos humanos. Mire usted en las comunidades sitiadas, donde no hay posibilidad de entrar y salir libremente porque tiene que pasar por un control militar o policial. En la calle se ha recomendado, mire, tiene que andar con una constancia de trabajo. Quiere decir que ahora tenemos que probar que somos inocentes, porque nos presumen culpables, así como el poema de amor de Roque Dalton, ¿verdad? No, yo creo que no puede ser eso. Entonces, porque ahí sacan una lista, ¿verdad?, de cosas que debe de andar la gente para que, si en alguna oportunidad son detenidos, le saque todo ese pliego de documentos. Entonces, se nos presume culpa. No, yo creo que no. Hay que ubicarnos en la verdadera dimensión del problema. El problema de la delincuencia y la violencia en este país es grave. Pero con represión, ya probamos las manos duras, supermano dura y todo lo demás, no es la solución. Y el régimen de excepción que estamos viviendo es un régimen represivo, ¿ya? Porque por la fuerza quieren controlar la situación. Entonces yo creo que no, yo creo que hay que reflexionar sobre esto y y fíjense, todos, o sea, organismos supranacionales, la OEA, la Comisión Interamericana, han demandado al Estado de El Salvador el respeto de los derechos de la ciudadanía y de los detenidos.
Y así muchas organizaciones, vean. Pero aquí, todos esos, según el presidente, están equivocados. Solo él está en lo. Por eso es que además ha criminalizado a organizaciones como la nuestra. No él particularmente, no él. No estoy diciendo que el señor presidente ha criminalizado a Facebook, no, sino que se ha criminalizado los comentarios que él hace y entonces vienen una serie de gente que están en las redes sociales, ¿verdad? Y criminaliza nuestra tarea, nuestra función, que ha sido una tarea de 34 años. No es ahora que nosotros estamos en esta misión. Y así de muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque demandamos el cumplimiento de la ley. Demandamos el debido proceso. ¿Verdad? Porque estamos supuestamente en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho se respetan los derechos humanos, y en un Estado de Derecho se respeta el debido proceso, y en un Estado de Derecho se respeta la ley. Hay algunas reformas que se han dado durante estos periodos de régimen de excepción que llaman poderosamente la atención. Una es la reforma a la ley de proscripción contra las pandillas y el Código Penal, sancionando hasta con 15 años de prisión a periodistas y medios de comunicación que reproduzcan mensajes sobre las pandillas. Pero también otro que es todavía más reciente es la adquisición de bienes y servicios que está realizando el gobierno sin tener en cuenta la ley LACAP para hacerlo. Entonces, ¿qué tipo de vulneraciones se pueden dar si por un lado se ignora una ley que está creada para evitar precisamente temáticas o casos de corrupción en la adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno, y por otro lado se le pone una restricción a los periodistas que están hablando de un tema tan escabroso como es el accionar de las pandillas en nuestro país? Mire, lo que sucede, Radio Escucha, es que aquellas voces disidentes, aquellas voces que tratan de divulgar la verdad, son incómodas y siempre lo han sido para este gobierno. El problema de las pandillas no lo vamos a resolver ocultándolo. En un momento determinado ya no se puede informar sobre el actuar delictivo de esas pandillas, porque si yo denuncio el actuar delictivo de esas pandillas, se puede entender que estoy promoviendo la actividad de las pandillas. Entonces, ahí hay una limitación. Se está coartando la libertad de expresión, la libertad de información. ¿Ya? Entonces, yo no creo que sea esta una ruta correcta. Pero fíjense, también, en un momento determinado, se está impidiendo el acceso a la información. Esto no es nuevo, ya desde hace rato se viene, y yo creo que ahorita está totalmente desmontado toda aquella institucionalidad en el que podíamos acceder para obtener algo. Creo que ya no hay. Y se ha aprobado algunos decretos, algunas leyes. Imagínense la ley para construir centros penales. Allí dice, mire, aquí no se va a respetar, no se va a aplicar la LACAP, pero es declarada esa ley de seguridad nacional. No, la delincuencia no es seguridad nacional, es seguridad pública. Pero ya con esa calificación, creo que del artículo 1, entonces ya con eso, que es el decreto 357,
En el artículo 1 dice, declárase la presente ley de interés público y seguridad nacional. Ya con eso, no tenemos posibilidad de acceder a la información de que a quién se contrató para la construcción de aquel centro penal, que ya no tenemos posibilidades de averiguar por la vía de la solicitud de la información quién proveyó algunas de las cosas con las que se cuentan en los centros penales, ¿ya? Entonces, el acceso a la información está desconocido ya, lamentablemente, en El Salvador. No solo por el régimen de excepción, sino que ya eso ya desde hace ratos viene siendo atacado, vulnerado. Y entonces la ciudadanía, no sé, no estamos informados. Solicitamos una información y nos la niegan. ¿Cuándo se dignan a contestarnos? Porque a veces me contestan bien. Y es inoficioso irse al instituto para que obligue al otro funcionario inferior a dar, porque tampoco. Entonces, en este régimen de excepción se ha criminalizado la labor de los periodistas, la labor de informar, ¿ya? Porque aquí también hay muchos medios y muchos periodistas que desinforman, ¿ya? Pero se ha criminalizado, insisto, a estos profesionales del periodismo, de la comunicación, e informan a la ciudadanía, ¿verdad? No hay dentro del decreto una suspensión de eso, por eso recurrieron a la reforma de la ley, incluyendo esto como ilícito, ¿verdad? Pero hay en general en el ambiente mucho temor, ¿verdad? En redes sociales podemos ver muchas denuncias de personas que han sido detenidas arbitrariamente y que no están ligadas de ninguna forma a las pandillas. Este tipo de detenciones implican una criminalización de juventudes que residen en zonas que son empobrecidas. Bueno, yo creo que lamentablemente, sí. Miren, las comunidades sitiadas son comunidades pobres. Los detenidos son básicamente jóvenes. Aquí se está criminalizando la pobreza, la edad y la apariencia. ¿Por qué? Porque el mayor número de detenidos son jóvenes. Las comunidades que están sitiadas y bajo un cerco militar y policial son comunidades pobres, populares. Y además, la apariencia, yo veo por una vestimenta, por un corte de pelo, este parece pandillero, entonces no, yo me lo llevo. Entonces la apariencia. Fíjense que para mí todas las detenciones son arbitrarias. ¿Por qué? Porque independientemente que una persona pertenezca a una pandilla, en un momento determinado, yo autoridad, tengo que tener una orden administrativa de la fiscalía para detenerlo, a no ser que sea en flagrancia. Pero yo voy transitando y me ven un tatuaje. Hace unos días yo estaba en otro programa de un medio de comunicación y alguien escribe y dice, mire, fíjese que a mi hermano lo detuvieron porque tenía un tatuaje del FAS, este equipo de Santana, ¿verdad? Y esa situación, empleado del Ministerio de Salud, por cierto, el joven detenido, ¿verdad? ¿Qué flagrancia puede haber en eso? Una persona empleada que iba saliendo de su trabajo, se iba trasladando para su casa y le ven un tatuaje de la
del FAS. ¿Cuál flagrancia? Y así muchas, no solo esas que han hecho explotar las redes sociales, como el violinista o como el joven estudiante de inglés del ITCA, o los 4 empleados de un café que fueron detenidos y exhibidos, que eso ha hecho explotar las redes sociales y que lo han mencionado como que es detenciones arbitrarias. No, para mí personalmente todas las detenciones son arbitrarias. Y efectivamente, la mayor parte de esas detenciones son de jóvenes menores de 31 años. Nosotros tenemos alguna información que estamos procesando por un registro que abrimos a la población y esos es los datos que nos están dando. Si no me recuerdo mal, y perdonen si me equivoco, 7 de cada 10 detenidos son jóvenes menores de 31 años. Tremendo, ¿verdad? Con todo esto que hemos hablado, Henry, sin duda pues es lamentable, ¿no? El hecho de que están sucediendo un gran número de detenciones arbitrarias y que, como ya lo decía usted, pues la gran mayoría de ellos son jóvenes menores de 30 años. Con esto no se quiere decir que no se hayan detenido pandilleros o personas vinculadas a las estructuras pandilleriles, pero sí también hay que decirlo, muchas de las personas detenidas, como también ya usted ponía los ejemplos, son personas que no tienen nada que ver con el tema de pandillas. Con todo esto que hemos analizado, Henry, la pregunta sería, ¿era necesario emplear 30 días más el régimen de excepción? No. Fíjense, radioescuchas, que en el decreto 333, en el considerando 6 dice que la justificación para decretar el primer régimen de excepción, los primeros 30 días dice que por la grave emergencia que se ha generado en nuestro país en las últimas horas debido al incremento de homicidios que está afectando a la población. ¿Ya? Esa era la justificación. Y en el de que se acaba de acordar, ¿verdad? Dice que por aquí dice que si bien existen contundentes resultados en este periodo, persisten condiciones de seguridad que demandan de manera urgente la prolongación del régimen de excepción. ¿Qué están diciendo? Que las condiciones que generaron allá, en marzo, se mantienen. Pero y no dice el señor presidente, el ministro de Seguridad y el ministro de la Defensa, que han habido días con 0 homicidios. Quiere decir que ya no hubieron 87 homicidios. ¿Eh? Que esa fue la causa por la que se generó la petición del presidente. Si nosotros prorrogamos el régimen de excepción, estamos mintiendo, porque las condiciones, insisto, que mencionaron para decretar el régimen de excepción fue, y lo acabamos de leer, el aumento en los homicidios que llegaron tristemente hasta 85. Estos días hemos estado oyendo inclusive que han habido días con 0 homicidios. Y entonces, para nosotros no había una causa, una justificación para suspender las garantías constitucionales el 27 de marzo. Tampoco la hay para prorrogar, porque eso no va a resolver el problema. Y la delincuencia y la violencia es una situación que demanda
acciones concretas dentro del marco de la ley y del respeto de los derechos humanos del gobierno. No es violando derechos humanos como vamos a combatir la delincuencia y la violencia. No. Quiere decir que el gobierno, con esta herramienta, lo que está haciendo es, lamentablemente, el problema lo está poniendo abajo de la alfombra, pero no lo está resolviendo. Entonces, a veces que nosotros consideramos que no había justificación real, no estamos negando que hubieron tantos homicidios, no. Sino que lo que estamos diciendo que lo que generó esos homicidios es la violencia y delincuencia generalizada y que los gobiernos de El Salvador no han podido enfrentar eficiente y eficazmente. Entonces, para nosotros, no había justificación para decretarlo, menos justificación para prórroga. De esta manera terminamos la sección de la entrevista. Muchísimas gracias, Henry, por acompañarnos en el episodio de hoy. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Un saludo, un abrazo a Liduca. Gracias por la invitación y ojalá hayamos contribuido a darle algunos elementos a nuestro radioescucha para la reflexión. Ahora damos paso a la sección en la cual conocemos la situación de los derechos humanos alrededor del mundo gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas. Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. El secretario general no ve los misiles que cayeron en la capital de Ucrania durante su visita como una falta de respeto hacia él, sino como otro motivo por el que la guerra debe terminar. Las autoridades ucranianas dijeron que al menos 5 misiles rusos impactaron contra un edificio de apartamentos y una fábrica en un distrito industrial de Kiev. La periodista ucraniana Vira Hirich murió cuando uno de los misiles alcanzó su apartamento. Varias personas más resultaron heridas. Los ataques se produjeron después de que Antonio Guterres se reuniera con el presidente Volodymyr Zelensky en otro lugar de la ciudad. El presidente dijo que fue un intento de Rusia de humillar a la ONU y lo que representa y pidió una respuesta contundente. Guterres lo tomó no como una falta de respeto hacia él, sino hacia los ciudadanos de Kiev, y hemos sabido que una periodista murió y enviamos nuestras condolencias. Claramente, estos ataques tienen que terminar, dijo el portavoz Farhan Haq. La ONU continúa las negociaciones en Kiev y Moscú para evacuar civiles de la planta de Azovstal en Mariupol. El portavoz dijo que no podía informar de los detalles porque la situación es compleja y fluida. Las empresas de leche de fórmula para bebés pagan a plataformas de redes sociales y a personas influyentes para llegar hasta las mujeres embarazadas y madres con publicidad camuflada que socavan la confianza en la lactancia materna. La industria mundial de la leche de fórmula, valorada en unos 55.000 millones de dólares, se dirige a las nuevas madres con contenidos personalizados en las redes sociales que a menudo no se reconocen como publicidad. Un nuevo informe de la OMS explica que estas empresas usan aplicaciones, grupos virtuales de apoyo o clubs de bebés, influencers, promociones y concursos y foros o servicios de asesoramiento para comprar o recopilar información personal y enviar promociones personalizadas a las embarazadas y madres recientes. Este marketing omnipresente está aumentando las compras de sustitutos de la leche materna y por tanto disuadiendo a las madres de la lactancia materna exclusiva como recomienda la OMS. El marketing engañoso refuerza los mitos sobre la lactancia y la leche materna y socava la confianza de las mujeres en su capacidad para amamantar con éxito. La promoción de las fórmulas lácteas comerciales debería haber terminado hace décadas, dijo Francesco Branca, el director del Departamento de Nutrición de la OMS. El hecho de que las empresas de fórmulas lácteas empleen ahora técnicas de marketing aún más poderosas e insidiosas para aumentar sus ventas es inexcusable y debe detenerse.
Y la Organización Mundial de la Salud sigue recibiendo notificaciones de casos de hepatitis aguda grave en niños sin que se conozca todavía la causa. Por el momento son más de 170 pacientes en 16 países. Las investigaciones realizadas hasta ahora no han encontrado en los niños afectados ninguno de los virus comunes que causan hepatitis aguda, ni las bacterias u otros virus comunes que causan infecciones estomacales o gastroenteritis. Tampoco hay una relación clara con un alimento concreto o una exposición común como un medicamento o un viaje. También es importante que muy pocos de los niños habían recibido una vacuna del COVID, por lo que no parece que esté relacionado con esas vacunas, explicó Philippa Eisberg, científica del Programa Mundial de Infecciones de Transmisión Sexual de la OMS. Algunos de los niños estaban contagiados de COVID, pero la prevalencia no es mayor a la que se encontraría en sus comunidades. Y más de 3.000 personas murieron o desaparecieron en 2021 en el Mediterráneo central y occidental o en ruta a las Islas Canarias para llegar a Europa, según un nuevo informe de ACNUR. En 2021, 1.924 personas murieron en el Mediterráneo central y occidental y otras 1.153 perecieron o desaparecieron en la ruta que va del noreste de África hacia las Islas Canarias. El número total de muertes en las tres rutas en 2020 fue algo más de la mitad, con 1.776 fallecidos. En lo que va de año ya han muerto 478 personas. La mayor parte de las travesías marítimas se realizaron en embarcaciones hinchables y no aptas para la navegación, que en muchos casos volcaron o se pincharon. Las travesías por el Atlántico desde los estados costeros de África Occidental, como Senegal y Mauritania, hasta las Islas Canarias son largas y muy peligrosas, puesto que se pueden prolongar hasta 10 días. Muchas embarcaciones se desvían del rumbo o desaparecen sin dejar rastro en estas aguas, dijo Xavier Mantú, la portavoz de la agencia. ACNUR indica que 53.323 personas llegaron a Italia por mar el año pasado, un 83% más que en 2020. 23.042 personas llegaron a las Islas Canarias, es casi la misma cifra que en 2020. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y así terminamos el episodio número 12 de su podcast. Recordarles, amigos y amigas, que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @educa, y además pueden escuchar este podcast en Spotify y en YouTube. También invitarles a que le den like y nos dejen sus comentarios en este episodio a través de YouTube. Nos escuchamos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.